Varios mensajes de alarma y advertencias han circulado en redes sociales y han provocado temor entre la población. Las autoridades han desmentido estos mensajes y ese es el tema de la noche. ¿Qué hay detrás de esta campaña de desinformación? Participe con el hashtag SFGuatebolas. A continuación, los dejo con la nota. Cadenas de mensajes por teléfono, audios y notas de voz, fotos y videos se han difundido masivamente en los últimos días con mensajes que advierten de posibles atentados y amenazas en instituciones públicas. Durante el fin de semana circularon mensajes emitidos por los bomberos voluntarios en los que indicaban que no atenderían emergencias en ciertos sectores por temor a ser atacados. Falsos. También circularon cadenas con mensajes que alertaban de una estructura dedicada al robo de niños en las calles. Falsos. Esta mañana se dio una advertencia de bomba en una escuela de San José Pinula y los alumnos fueron evacuados inmediatamente. Todo resultó ser falso. El ministro de Educación indicó que como autoridades igualmente toman medidas precautorias, pero que todo se trata de una campaña de rumores que buscan atemorizar a la población. Al respecto, autoridades como el presidente, vicepresidente y ministro de Gobernación no han querido dar detalles a pesar de que se les insistió durante la reunión de gabinete. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro Noche de Lunes. Comenzamos la semana con estos mensajes, estas cadenas que circularon en redes sociales en donde desde el fin de semana se advertían de posibles hechos ilícitos, incluso donde unidades de socorristas advertían que no entrarían en ciertas zonas porque allí tenían amenazas de parte de los pandilleros. Todos estos mensajes han sido uno por uno desmentidos por las fuerzas de seguridad, pero ¿qué hay detrás de estos rumores? Por eso, el hashtag de la noche, SFGuatebolas. Damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Giri. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nosotros bastante coloquiales con la etiqueta de la noche. Guatebolas muchas veces hace referencia a ese clima de rumores, de chismes, de confusión y al final de cuentas desinformación por parte de algunos sectores que quieren confundir a la población. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿O realmente estamos viendo que hay ciertos grupos que quieren infundir temor o son hechos aislados? De eso hablaremos esta noche. Daniel, cuando nos referimos a rumores insistentes en redes sociales, muchos de ellos que tienen que ver en el tema de seguridad, cuando autoridades de educación, de seguridad, uno a uno desmienten estas informaciones, ¿qué está pasando? ¿Qué están tratando de enviar? ¿Qué mensaje pudiese estar detrás de no uno, sino varios mensajes que infunden o quieren infundir temor? Yo creo que Guatebolas es una metodología que sustituye el chisme por el análisis. Y creo que no debemos caer, para contestar a Guatebolas, no debemos caer en Guatebolas. Entonces uno no puede empezar a contar lo que le contaron, de quién está detrás y qué intenta, porque realmente no lo sabemos. O sea, lo verdaderamente honesto es decir, y a veces es lo que importa es, no sabemos, no tenemos información ahora mismo, no sabemos si esto es un proceso coordinado de desestabilización de algún tipo, no sabemos qué clase de intencionalidad tienen los que lo elaboran, si son un grupo o varios grupos, y yo creo que lo que hay que hacer es más bien analizarlo como parte del paisaje guatemalteco. Yo creo que Guatemala tiene muchísimo que reflexionar en cuanto a la seriedad de los análisis que plantea, que se plantean muchas veces y que en muchos casos forman parte del debate político, y se tiene que intentar sustituir todas estas bolas, chismes, que sinceramente da igual si son verdad o mentira. En términos metodológicos me refiero, o sea, no tiene validez por ser verdad, tiene validez por cómo llegaste a esa verdad. Entonces, si la verdad la alcanzaste a través de chismes, no vale como instrumento de análisis. Ahora, Guatemala es un paisaje en donde es muy, digamos, muy fácil adaptar este tipo de mensajes. Somos una sociedad que se deja llevar mucho por alguien me lo dijo, o mucha gente lo está repitiendo. Dicen que va a pasar.
bueno, quien está organizando, solo podemos analizar lo objetivo, ¿no? Esta serie de mensajes, que las autoridades en algún momento tendrán que analizar, verificar si están coordinados o no. Pero ¿qué nos dice solo el hecho de cómo reacciona la población ante estas cadenas y estos mensajes que han comenzado a salir desde el viernes? La primera reacción es de temor, y creo que ese es el objetivo de quien quiera que esté produciendo estos mensajes. Vamos a ver, las redes sociales han sido fundamentales para poder llevar hacia adelante esta serie de rumores. El rumor murmuración, esa es la lógica, precisamente que la teoría dice que el rumor murmuración nace desde un punto que no podemos identificar, pero que se pierde en el crecimiento de ese rumor que se va repitiendo, y en el camino no solo se repite, sino que va aumentando. Y no solo va aumentando, sino que al mismo tiempo va generando temor. Guatemala es una sociedad muy conservadora y por eso es una sociedad muy crédula. La religión nos ayuda mucho, es una sociedad muy religiosa. Entonces aquí tiende a creerse casi que lo que se diga. Les voy a poner un ejemplo que está fuera totalmente del tema de hoy, pero que nos causa risa, pero así fue. ¿Qué pasó en Coatepeque con este pobre animalito que encontraron y decían, sí, era un animalito, ¿verdad? En peligro de extinción para principiar. Empezó el rumor murmuración que era el cadejo, y que era el cadejo. Entonces, no era el cadejo, era el chupacabras. Y entonces, no era el cadejo ni el chupacabras. Y entonces ya se le atribuían al pobre animalito, ya se le atribuían asesinato de vacas, asesinato de caballos, ataques a personas. Nada de eso sucedió. Pero en el imaginario social creció tanto ese temor por el chupacabras y el cadejo, que entonces en la mente de las personas esto sí sucede, pero solo ahí. Pero lo que genera es temor. Así es ahora, que van a secuestrar niños, que van a no sé qué, que los mensajes de WhatsApp, lo de los bomberos, está también lo de las bombas, está todo. En realidad, el objetivo central es generar temor. Una cosa interesante es que tienen una vida corta. Una vida corta, pero de alto impacto, ¿verdad? Ese alto impacto se pudo verificar en el caso del micoleón en Coatepeque. Bueno, al animalito pobre le dieron muerte. Pero había un hecho real que era un animal, sí, ¿verdad? Eso. Pero por ejemplo, lo de la escuela, este día en San José Pinula, pues se tuvo que evacuar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque este mensaje llegó diciendo que había dinamita enterrada en el patio. No te parece que no quería recibir clases, ¿verdad? Ahora, ¿cómo verificar, sí, cómo filtrar esta información, cómo nosotros constatar, y también si la responsabilidad que tenemos como usuarios de las redes sociales de difundir todo el tipo de información sin verificar o constatar alguna fuente que sea seria? Obviamente no, o sea, es que importa el proceso. Por eso es lo que yo decía antes, importa el proceso de cómo llegas a la verdad. No, realmente, y esto es algo que a lo mejor resulta contraintuitivo, pero que tiene que repetirse una y otra vez. El objetivo fundamental de la ciencia como mecanismo para llegar a la verdad no es la verdad en sí misma, sino la veracidad. Es decir, es el proceso que te hace llegar a la verdad. 1000 rumores, bien fundamentados o mal fundamentados, que te dicen algo, sea verdad o sea mentira, tienen el mismo valor o no tienen el mismo valor, tiene mucho más valor un proceso bien hecho que pueda llegar a a una conclusión que sea falsa. Y esto es algo que resulta difícil que la gente, el ciudadano común, asuma, pero es así. O sea, por mucho que alguien nos puede parecer que nos da información que resulta ser cierta parcialmente en el futuro, o que es cierta toda, me da exactamente igual. Si no me dice las fuentes, si no me establece o me indica cuál es el proceso lógico que le llevó a esa conclusión, esa información no vale nada y no debe ser reproducida en medios de comunicación social serios, no debe ser reproducida. Pero sí lleva acciones, y a veces no está en medios la mayoría de veces no está en medios de comunicación, la mayoría de veces es un saber que se difunde en una comunidad. Ahorita en la aplicación de Ley Maya, una de las noticias es que murió uno de los de la Ley Maya, ¿verdad? Acaba de fallecer, está en el hospital, ahí lo tienen. Ahí está el cuerpo en el hospital que le aplicaron la Ley Maya en Todos Santos, Cuchumatán.
pero es por ese conocimiento común que se aplica y entonces se convierte en algo real, en un castigo. Y ese es el problema de guatebolas, que una cosa sería, rumor, ¿cómo vas a creer, hombre? No, el cadejo no existe. No, pero el cadejo sí existía ahí. Mira, no existe. No, somos muy crédulos en Guatemala. Y como somos una sociedad bastante chamanista, bastante religiosa, entonces es fácil lanzar las bolas y es fácil que las bolas tengan una reproducción propia, porque una vez se tiran, ya no hay camino de regreso. Una vez se tiran y sí se pueden convertir en acciones. Pero ¿verdad? Es culpa también de los vacíos de información. Y de esos vacíos de información somos todos responsables. Claro. Medios de comunicación, academia, correcto, centros de investigación. O sea, todos los que nos dedicamos a intentar entender el comportamiento humano aquí en Guatemala, hemos fallado y fallamos constantemente a nivel institucional. Mucha autocrítica. Bueno, no, lo que hay es un vacío de información, un vacío de diagnósticos y demás, que es inmenso, espectacular. A mí una cosa que me da urticaria cada vez que la escucho y que es algo que no soporto, es quien dice que este país está sobrediagnosticado. Es mentira. Quien diga eso es mentira. Este país tiene unos problemas de información descomunales y hasta que no invertamos más en información, esto va a seguir pasando. Todos los vacíos de información son llenados por bolas, chismes, bolas, rumores. Pero no solo eso, sino que encima algunas informaciones o algunas creencias mal fundamentadas, ¿no? O sea, al final lo que llena todo eso es casi un pensamiento mágico, pero siempre es por ausencia de información y porque las instituciones que deben ser el núcleo duro del conocimiento en la sociedad, en esta sociedad, no digo fallamos descomunalmente. Y aquí, rapidito, la doctora Jiménez de la Universidad de Occidente manda un mensaje muy interesante, me recuerda el teorema de Thomas, y recuerda el teorema de Thomas básicamente, para ponerlo más sencillo, es una profecía que al final autocumplida, ¿verdad? No existe, pero al final se vuelve tan real en la población que entonces sí empieza a haber un proceso enorme de acción, ¿verdad? La guerra de los mundos, bueno, se ha estudiado mucho también. Sí, Orson Welles. Términos entonces... El caso de Orson Welles de dos puntos de vista. Si la gente cree, y quien hace eso entenderá algo muy fundamental, la gente cree, entonces se va a creer todo. Y la primera advertencia nuestra es, no crea todo, pregunte eso, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde viene? Es que me dijeron, sí, ¿quién te dijo? Dicen que, ¿quiénes dicen? Incluso la gente que nos ve, no basta con que lo dijo Starlo, lo dijo Daniel. Se tiene que... Hay que cruzarla 3 o 4 veces toda la información. Siempre hay un proceso de fiarse de la fuente. O sea, digamos, yo nunca he estado en China, pero me fío más o menos de que, no sé, hay fotos, hay mapas, ese tipo de cosas. O sea, todo tiene su límite en cuanto a qué puedes llegar a verificar. Por eso los medios de comunicación tienen que hacer un proceso de legitimación, la academia tiene que hacer un proceso de legitimación frente a la audiencia o frente a los usuarios de la información que llevas. O sea, es un prestigio que se va trabajando. Ahí es, no es lo mismo leerse un blog que es digo lo que me apetece.com a leerse el New York Times, ¿no? Claro. O a leerse el Washington Post. Cuidado con lo que de los alternative facts. Sí, también. Bueno, vivimos en una época de gran crisis de eso, por cierto. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos al primer corte, ya lo sabe, SF Guatebolas. ¿Qué opina usted de esta campaña de mensajes anónimos, de falsas alarmas que han circulado en redes sociales? ¿Qué es verdad, qué es mentira? ¿Cómo usted ha respondido a esas cadenas que han llegado por WhatsApp? Envíe sus comentarios, ya lo sabe, la etiqueta. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales sobre estas falsas alarmas que circulan. Bueno, ¿qué cree la audiencia? Que el 50% dice que tiene el objetivo de distraer, un 40%, muy cerca del primer lugar, cree que es una campaña de miedo y un 10% cree que estos mensajes, estas cadenas son simplemente irrelevantes. Irrelevantes o no, bueno, el Ministerio de Educación ha tenido que tomar algunas medidas para... Y el de Gobernación también. Para hoy tomar en la noche el de Gobernación también está lanzando mensajes. Así es, y bueno, el Ministro de Educación se refirió a estos mensajes para tranquilizar a los padres de familia y esto fue lo que dijo. Ustedes saben que la semana anterior hubo algunas situaciones que generaron cierta inestabilidad en la sociedad producto
del traslado, por ejemplo, de los reos de la cárcel, de una cárcel hacia otra. Eso provocó ciertos comunicados, ciertos anuncios con relación a que iban a generarse algunos problemas. Yo más bien creo que lo que se está dando es una falsa alarma, se está generando una psicosis, y yo ahí invito a los padres de familia a que colaboren en el sentido de que no se dejen de llevar por este tipo de situaciones. Bueno, las declaraciones del ministro de Educación, él habla de que se está buscando generar una psicosis. Y bueno, aunque Daniel ya lo dijo en el primer bloque, no podemos ni siquiera tratar de adivinar quién puede estar interesado en crear una psicosis. Porque acabaríamos en las bolas, acabaríamos ¿no? Es este en las grupo, es mismas. este otro grupo, es la juntita, puede es ser no sé que sea, quién, ya que sabes. sea este grupo, el Nadie otro sabe. grupo interesado. Es que Pero- una de las características de las bolas es que no sabes el origen. Claro, ¿no? Y es comenzar a crear escenarios uno tras otro, Y de uno ahí- tras otro, y de ahí- que al final uno termina confundido. Y de ahí que el mismo presidente, y eso fue lo que discutimos aquí, entrara al error de decir que tenía, ¿verdad?, que tenía rumores bien fundamentados. No, pero ahí sí sabes el origen de la bola. La Ese bola fue el es él. presidente. o Es sea, el mismo presidente. Ahí no no sé, tenés... no sé si la bola es él, pero desde luego la bola la empezó. O él. la- Pero o la la bola bola de- que comienza o con la- el presidente no te genera certidumbre. Bueno, o la pero, bola de pero contrarios. por eso sí es muy relevante hablar de esa declaración. sí, o porque la bola él sí de tiene una ineptos que tiene responsabilidad alrededor. directa. Estos son cadenas de WhatsApp que empiezan, que se distribuyen de manera anónima y que confían en que la población tenga una mala reacción, digamos. Vamos a decirlo así. Yo sí creo que la población muchas veces se cree estos mensajes y Sí. que Es no los confronta Pero a yo ver una sinceramente fuente creo real. que esto nos enfrenta a una parte de la historia de Guatemala también. O sea, y cómo este ha sido una dinámica que tiene una tradición y que tiene además un contexto histórico donde se desarrollaba. O sea, inteligencia y contrainteligencia y todos esos juegos de información que querían generar asimetría para crear algún tipo de escenario para aprovecharse, es algo a lo que la gente está relativamente acostumbrada. Y luego, el hecho de que las instituciones que tienen que manejar información no sean fiables, que desconfíes de ellas, que siempre le veas que tienen un interés determinado o que tiene, que haya algo ahí detrás, hace que la gente genere su propia comprensión al margen de esas instituciones de los fenómenos que se discuten. Hoy nos Entonces, decía- por eso las bolas se riegan así, porque existe una profunda desconfianza de medios de comunicación, por ejemplo. En esa desconfianza, en ese sentimiento de desconfianza, por ejemplo, algunos mensajes de redes sociales nos decían, ¿por qué ustedes están tratando de ocultar la verdad? ¿Por qué no difunden los mensajes de forma íntegra? Bueno, la respuesta desde acá es que no vamos a difundir un mensaje que es anónimo, porque entonces estamos creando, como decía Daniel, Claro. esa espiral de guatebolas. Guatebolas de nieve, es. Pero hay gente que dice, no, las cosas son así, están pasando, y pueda que sí haya robo de niños. Mira, en comunicación, por supuesto que está la primera teoría que hablaba yo acerca tiene varios nombres, ¿verdad? La bala de plata o la hipodérmica, lo que sea, ¿verdad? Donde se da un mensaje casi como que si fuera una inyección, así, ¡prac!, para públicos que ya están dispuestos para conocer esto. Predispuestos a la desconfianza. Sí. Y por el contrario, ¿verdad? Hay públicos que no están predispuestos, pero que se empiezan a jugar con el temor y empiezan a consumir, digamos, todas las bolas y los rumores, a tal punto que los dos se juntan. Pero al final, el temor sí establece una agenda. Nos guste o no nos guste, sí tenemos que reconocer. Si no, el ministro de Educación no estuviera hablando de esto, si no, el Ministerio de Gobernación no estuviese presentando ya y dando sus mensajes de decir esto es falso, no lo crean, ¿verdad? Porque si no tuviese un efecto, como sí tiene un efecto, ¿verdad? Y está dentro del framing, dentro del parámetro del encuadre, ¿verdad? De forma de pensar cultural de Guatemala, entonces ya sabemos que sí tiene. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, digamos, desde el punto de vista de nosotros los medios, es la advertencia de decirles, mire, mucho de lo que está sucediendo ahí no tiene origen, a ver, no tiene el ministro fuente de para Educación principiar. califica esto como crear un ambiente de psicosis. ¿Cómo podemos nosotros decirle a las personas que tienen que salir de ese estado de psicosis y no profundizarla? Porque lo que este día el programa quiere tratar es cómo confrontar la información que muchas veces circula en redes sociales. Diciéndole porque al ministro no que todo eso es cierto. Diciéndole al ministro, en primer lugar, que cuando ya lo empieza a decir un ministro, y lo dice otro ministro, y luego lo dice el presidente, entonces curiosamente la bola ya no es bola. Sí.
ya tienen fuente de origen, ya tiene información, entonces ya vuelve en información, porque bueno, tiene 3 fuentes, pues, sí, gobernación, educación y presidencia. Yo creo que todos tenemos que hacer autocrítica y todos tenemos que tomar nuestro papel en todo esto. El primero que tiene que hacerlo es el presidente. O sea, si el presidente empieza rumores como los que empezó la semana anterior, entonces, bueno, hace ya 2 semanas, ¿verdad? Entonces es normal que le siga toda la sociedad, porque si la persona que tiene que, de alguna manera, servir de referente en nuestro sistema de estabilidad y el que tiene acceso a reportes de inteligencia, exacto, creo yo, el que debe tener reportes sustentados, siento yo, ese presidente. El que tiene el aparato administrativo, en principio, más sofisticado y poderoso del país, si empieza él mismo un rumor, pues es normal que la gente le empiece a dar crédito a otros rumores. Obviamente, generas un clima de inestabilidad. Y hay que volver a decirlo, la reacción del presidente ha sido malísima ante ese caso. No ha sido capaz en ningún momento de dar la cara, ni él ni sus portavoces, y explicar qué es lo que pasó, qué es lo que dijo. ¿Se equivocó, no se equivocó? Darnos un poquito más de información en eso. Yo creo que también los medios de comunicación debemos hacer nuestro propio ejercicio hacia adentro. Quizá estamos fallando en la calidad de la información, en la verificación de fuentes, y eso pues crea una desconfianza natural en la población, y la población siempre, de hecho te das cuenta, siempre hay asumen que tú tienes una intención espuria. O sea, no digo que todo el mundo, pero hay muchísima gente que te escribe y te dice: Facero, te llegaron al precio, te está pagando no sé quién, bueno, Sandra Torres y no sé quién más, Iván y no sé cuál más, Iván Velázquez, Otto Pérez, o sea, varían muchísimo los personajes que en teoría te pagan. Pero eso para mí tiene mucho que ver con la profunda desconfianza que nos tenemos entre nosotros en esta sociedad, entre nosotros y nosotros hacia nuestras instituciones. No nos fiamos porque no nos han dado confianza toda la cadena, desde periodistas, políticos, académicos y demás, sociedad civil incluso, como que todos han fallado de una manera u otra a la sociedad, y por eso la sociedad reacciona desconfiando profundamente todo aquel que tenga un altavoz. Y hay ejemplos que alimentan esta desconfianza. Yo recuerdo hace un par de días algún medio escrito presentaba como una nota formal una información de que habían extorsionado a una cadena de restaurantes, había fotos, habían tweets, había notas en portales web, y la información era falsa. Entonces, este tipo de ejercicios, donde no se verifica la fuente, claro, donde lo que se quiere es por ir adelante o ir primero, incluso saltarse un par de pasos, hace que se alimente la desconfianza. Aquí también hay medios que han matado a la gente y luego la resucitan a las 4 horas. Pues. Y sabemos que muchas veces viven también pero la inmediatez, ¿por qué no hablamos? La inmediatez es un gran peligro, es un espacio, la inmediatez es un peligro enorme, precisamente para la generación de esos espacios para las bolas y los rumores. ¿Por qué no hablamos de uno de los periodistas favoritos de Guatemala? ¿Quién sería? De José Rubén Zamora y El Peladero, que es el ejercicio más... De lo que te referías, sin fuentes, anónimo... Es el ejercicio más horroroso de chisme institucionalizado que existe en este normalización país. Del chisme. Y siempre, de alguna manera, cuando uno critica a este personaje, te salen, vamos, legiones de gente diciendo: pero acertó, fue el primero el que hablaba de no sé qué, de no sé cuál. Chismes. Importa el proceso. Que a ti te pase no sé qué fuente de inteligencia o una información, sea esta verdad o mentira, sin corroborar, sin fuentes, sin fundamento, sin que tú le expliques a la persona, eso no es periodismo. Eso es una vergüenza para el periodismo guatemalteco. Y es un proceso que se puede venir en contra de cualquier periodista que lo fomente. Porque si yo difundo información a base de chismes, aunque estos tengan o sean de alto nivel, pero no me aplico al proceso bueno, es que profesional, algunos acierta y otros no tienen ningún sentido. Claro, pero, no hay un acierto del 100%. Hasta puede haber esos mismos peladeros en contra del periodista después y no puede, ¿con qué solvencia luego reclamar? A esta misma persona, Ricardo Méndez Ruiz le escribió... Le ha contestado igual. Una contestación, por lo menos yo le leí una, supongo que habrá hecho más. No tengo la costumbre de leer a Méndez Ruiz demasiado. Pero le ha contestado con el mismo tipo de texto repugnante.
donde le saca cuestiones suyas personales que da igual si son verdad o mentira. ¿Qué más da si son verdad o mentira? Si se sacan de esa manera tan repugnante. Por eso digo, si esos son referentes periodísticos, si eso es lo que tenemos en los medios de comunicación social en Guatemala, estamos fallando todos como institución. Como periodistas, como medios, se nos ha olvidado a veces el proceso. Se nos ha olvidado el proceso y las fuentes. Priorizando el fin. Priorizando la velocidad. Es que las redes sociales y el impacto. Las redes sociales nos han venido a presionar en una velocidad impresionante y el impacto que podría tener y todo. Y siempre comprobar la fuente. Yo no sé si a ustedes, a mí me da muchísima, ¿verdad? Así, pues no voy a decir mi nombre, no voy a poner mi nombre. Se lo digo, pero uno ya sabe esas agendas que tienen una intención. Sí, pero vamos a ver, regresemos a los efectos de una bola, a los efectos de un rumor y de una murmuración. Está en este municipio de Huehuetenango, ¿verdad? El señor que está en la radio, y hablo de un medio el que participo también, en la radio, y está diciendo que Dios dice que van a llegar unos demonios de otros lugares y que se van a llevar a los niños, ¿verdad? Y por supuesto que, ¿para qué lo dijo? Entra el bus con turistas japoneses, ¿eh? Los identifican como estos Los posibles. identifican como los demonios. ¿Y qué pasó? Acto seguido, los matan. Los matan. Por cierto y robo de niños en Salamá, turista canadiense. Esta es la que está robando niños. ¿Qué pasó? O sea, miren, estos rumores no son solamente en este juego, si es entre Chepe Zamora y otro personaje, no. Los rumores, al nivel de que estamos hablando nosotros aquí, tienen consecuencias. Bueno, de hecho, ese concretamente gente. de los japoneses, nos recuerda aquí en Twitter Carlos Mendoza, que era porque el origen son unos rumores de ritos satánicos. Sí, y que por eso te digo, vienen los demonios la lógica y que Cadejo querían a los Santos. niños, ¿verdad? Y entonces, y mira, la gente que murió. Bueno, vamos a un corte, luego regresamos con las declaraciones. Bueno, el director de la Policía Nacional Civil se refiere a estos rumores, a esta campaña de desinformación y también tiene su punto de vista de lo que está sucediendo. Regresamos luego de la pausa. SF Guatebolas. Regresamos a Sin Filtro SF Guatebolas, comentarios a favor y en contra de esta campaña de mensajes, falsas alertas que han circulado en redes sociales. Hay incluso gente que las defiende porque dice, bueno, desde hace años en Guatemala ha sido normal que todos los días se den alarmas por secuestros, por robos, y esto no tiene nada diferente. Y hay otras personas que creen que se debe de confrontar todos estos mensajes con la realidad, con la fuente, antes de difundirlos. Bueno, y también sobre este clima de rumores le preguntamos a Neri Ramos, director de la Policía Nacional Civil. Él reaccionó, tiene una postura sobre esta campaña y esto fue lo que nos dijo. Policía Nacional Civil ha aperturado varios casos junto al Ministerio Público y el objetivo es individualizar a los autores materiales e intelectuales de esta campaña que atenta al final de cuentas en la seguridad de los guatemaltecos, porque la seguridad también es percepción y están afectando esa percepción de todos los ciudadanos guatemaltecos, generando ese ambiente de intranquilidad en todo el territorio nacional. Determinar quiénes son los autores es una de las tareas sobre las cuales estamos trabajando y que, por supuesto, al tenerlo con la información técnica y científica, estaremos dándoselos a conocer a toda la población guatemalteca. En declaraciones del director de la Policía Nacional Civil va un paso más allá y dice se está iniciando una investigación porque hay alguien que quiere afectar la percepción de lo que está sucediendo. Entonces esto ya nos abre la puerta. Aquí no queremos hacer conjeturas ni queremos hacer adivinanzas, nada de eso. No es nuestro estilo, pero sí, ya las declaraciones del director nos adelantan que hay una investigación y que ellos ven alguna posible conexión entre esta serie de mensajes. O sea, no lo ven como algo aislado. Estuardo, ¿qué podemos decirle de lo que nos dice Neri Ramos? Hoy escuché en la tarde-noche, al director de investigaciones, a Stu Velasco. Stu Velasco, sí, también en la misma línea, diciendo que sí hay una investigación, pero que va más allá, va también con los extorsionistas, va también en términos de los grupos, las pandillas, las maras, ¿verdad? Pero la relación, y él estaba en la radio junto con el fiscal contra las extorsiones. Y entonces sí hay una investigación.
Ahora, en términos puramente teóricos, es bien complicado dar con los responsables de las bolas. Otra vez, el principio fundamental es que el origen es muy difícil dar con ese origen. Y sí, es correcto, es afectar la percepción, ¿verdad? Y entonces a la bola tiene que salir entonces la información oficial. Y cuando Daniel decía, el presidente tendrá que revisar, es correcto. Pero es el que esperaría uno que saliese a reafirmar que hay una investigación, que esto es falso y que todo, no a confirmar que hay rumores. Esa sería la expectativa en términos de comunicación de la misma presidencia y luego de todas las, y ahí vienen los ministros, viceministros, directores, en esa línea. Un mensaje unificado sería entonces, en principio, el que tendría que estar comunicando todos los entes del Estado a partir de contrarrestar todos estos. Ahora, los casos que se están dando ahorita en realidad no es que se den ahorita por las bolas, casos de que la gente teme, que no sé qué, de los niños, eso siempre se ha dado. En Alta Verapaz acabamos de tener nosotros eso. Existe, digamos, un sentimiento latente de temor por parte de la población, no solo a los secuestros, a los robos. Ahora, tratar de pero sí está relacionado con los mareros. El impacto real fue la amenaza, pero los mareros no amenazaron, digamos, a la sociedad o a la comunidad. Ellos tienen sus objetivos específicos. Hasta ellos tuvieron que salir desmintiendo lo que la gente decía, que eran los mareros que iban a atacar esto. Para que los mareros salgan desmintiendo. Yo sí creo que, bueno, las amenazas de los mareros van más hacia las autoridades. Hacia Nicolás, el sistema penitenciario. Pero no hacia la sociedad o las poblaciones que lejos tienen que ver con las decisiones de traslados o las decisiones de seguridad de los centros carcelarios. Cuando se salió del orden de los mareros, ¿qué pasó con el Arjona? Entonces, ahí, bueno, no queremos adivinar ni nada, pero yo sí creo que hablar... Pero hay hechos, la pandilla 18 como el único posible autor de esta campaña, creo que puede ir más allá. O sea, la misma Policía Nacional Civil estará haciendo la investigación, desarrollando algunos vínculos entre estos diferentes mensajes para tratar de dar con algo concreto y no con más guatebolas. Pero yo estoy con Estuardo, va a ser dificilísimo. No se puede. Va a ser dificilísimo, sobre todo si estos audios, por ejemplo, empezaron en WhatsApp. Pudieron haber venido de cualquier otro país del mundo. ¿Y qué? ¿Los sistemas guatemaltecos van a tener acceso a WhatsApp? No. No va a pasar. Esto no va a pasar. NSA. No, claro. Exacto. Entonces, si fuese Estados Unidos a lo mejor sí, pero... Yo no, a ver, a las autoridades, por la dificultad de esto, hasta el gran caso de fake news en Estados Unidos, demócratas y republicanos, y las noticias que empezaron a salir ahí falsas, y ahí aún la acusación, ha sido bien complicado siquiera llegar a la fuente. Entonces, no gasten esfuerzo, ni dinero, ni impuestos en eso. En lo que sí tienen que ponerse de acuerdo es en un mensaje unificado, en mensajes claves a la población. En eso sí tienen que ponerse de acuerdo y eso sí lo pueden hacer. Tienen, digamos, la bola es una externalidad que al final, si van al origen, no lo van a poder encontrar. Pero ellos sí tienen el control de ciertos mensajes que pueden lanzar. Sí se puede detener la guatebola. O sea, no se va a hallar el origen, no se va a hallar el autor de esta bola, pero sí se puede detener el efecto. Bueno, el efecto se tiene, ¿no? Y yo creo que no se está haciendo mal en ese sentido. El efecto se están desmintiendo todas estas cosas, se está sacando información. Mire, son todos rumores infundados, no hay ningún tipo de evidencia y ojalá esto sirva para ir fortaleciendo la institucionalidad y que la gente, cuando vea a un ministro hablar, se lo crea más que un audio que encuentra por WhatsApp. Ahora, bueno, le preguntamos a Neri Ramos, al director, si veía algún posible autor de esta campaña, aunque es muy difícil. Creo que aquí todos creemos que es muy difícil dar con el origen, con el autor intelectual de estos mensajes, pero sí, el director Neri Ramos, él responde hacia algunos señalamientos, sobre todo de si el origen es la pandilla 18 luego de las amenazas de la semana pasada. Esto fue lo que respondió el director. Utilizar las pandillas, utilizar el nombre del crimen organizado, en anteriores épocas fueron los Zetas, para obtener incluso una extorsión, ha sido la dinámica de estas estructuras criminales. Pero aquí hay otros intereses
que por supuesto son los que estamos investigando. No quisiera aventurarme en este momento a referir algún nombre, alguna organización o grupo de personas. Prefiero que se haga del conocimiento general cuando contemos ya con una investigación debidamente sustentada. Pero aquí sí el llamado también a todos los medios que responsablemente obtienen información y la transmiten con fuente determinada, identificada y respaldada. Bueno, las declaraciones del director Ramos, él dice, bueno, hay otros intereses, no quiere adelantar ningún tipo de información. Sí adelanta, sí nos dice, sí está reconociendo que hay una investigación en desarrollo, sí, y habrá que ver, o sea... Está aludiendo a posibles intereses, que también, en realidad hay que ser escéptico también con eso. A lo mejor, ¿no? De verdad. Es que estas cosas pueden empezar por una broma o digamos son pequeños experimentos que hace la gente. Esto es como los hackers informáticos, de chicos de 19 años que se ponen a ver si hackean la página web de no sé qué banco y crean un gran problema. Con la del Congreso, que les encanta la del Congreso. Intentan hacer cosas de esas y realmente... Bueno, que los primeros felices cuando se cae la página del Congreso son los del Congreso, porque no puede verificar. Pero muchas veces todas estas cosas no tienen una estrategia detrás, no hay una mano que está intentando manipular a la opinión pública o crear inestabilidad o cosas así, o a lo mejor sí, no lo sé. El punto es que también hay que ser escéptico sobre eso. En el mito político nosotros tenemos, vamos a ver, ¿en qué palabras usa? Era grupos oscurantistas. Vamos a ver, ese es el primero. Es como el cadejo. Bueno, el segundo es grupos fácticos. Pues, ¿qué es un grupo fáctico? Nadie sabe qué es, nadie sabe quién es, pero es como que suena así políticamente a la cool, ¿verdad? Grupo fáctico. Entonces, usamos todas esas, pues yo no uso esas palabras, pero, ¿verdad? La problemática de los grupos, de los intereses de los grupos de coyuntura. Sí, ¿qué es eso? A saber. O te dicen pero lo uso. Intereses ocultos. Intereses oscuros. Dices, bueno, sí. si están si están ocultos, ¿cómo los ve usted, digamos? O sea, ¿cómo es capaz de identificarlos? El ojo divino casi, ¿verdad? Que está viendo el interés oculto, al grupo fáctico, al interés oculto y al cadejo. A mí me dio lástima al pobre animalito. Es ver enemigos en todos lados. Solo una cuestión, aquí hay bastantes mensajes en Twitter que nos llaman la atención sobre que nosotros estamos creando aún más... ese es ser un grupo fáctico. Más bola. Yo creo que hay un grupo fáctico detrás de esa estrategia. Pero que nos están acusando de alguna manera de darle crédito a esto y crecer la bola. Como hay que decir la fuente de sí, la cuenta de que está viniendo, porque hay que decirla. Digamos, por ejemplo, hay un tal Carlos Esteban aquí que está molestando. El punto es que no... Hay que decir la fuente, ¿no? El punto es que yo creo que en el momento en que hay ministros dando declaraciones sobre este tema, sí es un tema que se tiene que tratar públicamente. Igual que el presidente haciendo declaraciones ya pasa a ser institucional. Estos audios llevaban circulando bastante tiempo por WhatsApp, bastantes días. De hecho, varios tuiteros llamaron la atención, me acuerdo, directamente cuando estábamos en el programa, si no estoy mal, del lunes o del martes, sobre esto, y no le hicimos caso y no le dimos vuelo hasta que no tenemos al jefe al director de la policía, a ministros, etcétera, generando, digamos, más eco a estas cosas, dándoles ellos mismos importancia. Claro. Y es una gran oportunidad, creo yo, para hablar de un tema de fondo. Tenemos muy mala información, y esa muy mala información y esa irresponsabilidad y desconfianza que generan las instituciones generadores de conocimiento, crean todas estas bolas un caldo de cultivo perfecto y para mucho este de lo que tipo estás diciendo entramos nosotros los medios. Claro. Y eso lo hemos dicho y tampoco nos vamos a zafar de eso. Y por nuestra responsabilidad de las fuentes, por nuestra responsabilidad de hablar de quiénes son el origen o quiénes son los autores de los mensajes, sino cómo usted puede tener un proceso de depuración de esa información que se encuentra en redes sociales a cada momento. O sea, la red social le dio un altavoz a mucha gente, a muchas personas que también no usan con responsabilidad este tipo de medios. Entonces nosotros lo que queremos hacer desde acá es un mensaje a que nos responsabilicemos
de este lado, pero también del otro, a difundir una información que exista y que sea seria, que tenga una fuente, que tenga un medio de contraste, porque no todo lo que se comparte es cierto. A veces nos encanta todo el mundo de la conspiración y ver qué pudo haber sido, que tal vez porque la embajada el viernes anunció lo de Roxana Valdetti es para tapar otra cosa. No, hay que parar. O sea, la embajada es otro gran monstruo, ¿no? Es que la embajada, dice, la embajada por aquí. Sí, este sí es un poder oculto que mueve hoy los sí hilos, Roxana no se libra y que todo está detrás de no sé, grandes mentes brillantes bebiendo coñac en vete tú a saber qué edificio en Nueva York, que están planificando absolutamente todo lo que pasa. Necesitamos también meter, digamos, en el discurso público mejores conceptos de ciencias sociales y decirle a todo el mundo, el poder nunca funciona así. Nunca es una persona con un vaso de coñac decidiendo absolutamente todo, porque nadie tiene el control de todas las variables. Y él lleva atrás todo lo contrario. Los fenómenos sociales son altamente complejos. Claro. Y necesitan de un abordaje sofisticado y tienen más impactos reales. Yo platiqué de los japoneses, de la canadiense, y seguimos ahí. Hoy mismo tuvimos un caso de estos, hoy en la tarde, ¿verdad? De acusaciones. Y hemos tenido linchamientos. ¿Saben ustedes que los linchamientos en realidad tienen que ver mucho con el rumor murmuración? Entonces, el punto es que sí se convierten en acciones, sobre todo en niveles muy locales y niveles cerrados, en acciones entonces que afectan a personas específicas. Y donde el rumor murmuración tiene es efectivo, es rápido, incluso goza de mayor credibilidad que lo que dice la autoridad local tradicional. Bueno, vamos a una pausa, ya lo sabe, SF Guatebolas, regresamos luego del corte. Seguimos en SF Guatebolas, aquí tratando sobre esta campaña de mensajes que circularon desde hace ya varios días y cómo detener también ese clima de zozobra, de inseguridad que en algunas poblaciones se ha incrementado cuando hay amenazas, hay alarmas de secuestros, de robos, y las autoridades han dicho no hay nada de qué temer en ese aspecto porque allí no hay una amenaza palpable. Bueno, el director de la policía también sigue y va más allá y ve que también esto tiene un objetivo, el de cambiar la percepción del tema de violencia, donde según el director Ramos hay avances y hay, bueno, yo creo que esto se puede constatar en cifras, hay avances en reducir la violencia. Esto fue lo que respondió Nery Ramos. La criminalidad es falso que esté aumentando, la criminalidad está disminuyendo. Prueba de ello el día viernes. Desafortunadamente debo decir, porque la misión de la policía es proteger a los ciudadanos y luchar cada instante para que no exista una persona fallecida en todo el territorio nacional, pero hubo tres casos. Hubo 3 casos que debemos lamentar, pero que no se compara en lo absoluto con los 20 casos que existían en años anteriores, considerando la misma fecha, el mismo día. Así que la criminalidad continúa en descenso, hasta un 15% de la criminalidad acumulada. La criminalidad homicida, que ciertamente tuvo un leve repunte los primeros días de enero, pero gracias a ese trabajo operativo de investigación, de inteligencia que la Policía Nacional Civil hace en alianza también con el Ministerio Público, hoy podemos afirmar que la criminalidad sigue disminuyendo. Bueno, en las declaraciones del director Nery Ramos, él dice que se está haciendo un trabajo en la vía correcta en el tema de seguridad, pero que hay intentos de cambiar esta percepción, de cambiar este balance. Una vez más, con todo el respeto que merece Nery Ramos, que para mí es mucho, se está extralimitando. Ya está dándole intencionalidad a esto que no sabemos ni siquiera de dónde se origina. Hay dos ¿Cómo escenarios. puedes saber la intencionalidad de los que originan esto cuando no sabemos quién y dónde se ha originado? Bueno, él dice que no quiere adelantar nombres. Pero tampoco nos perdamos. No nos está hablando a nosotros. Sí, o sea, ni le está hablando, va a decir a nosotros a la población. Ahí le está hablando a algún grupo que él ya tiene identificado en su mente y que ha de decir, ese es el grupo de bandidos que está... Pues si vamos a modificar el discurso, se empieza modificándolo así, no dando mensajitos personales, si es que eso es lo que está haciendo, a grupos cuando en realidad se está dirigiendo a la población. Yo creo que es mejor
tratarlo el tema con seriedad y decir, porque no está nada mal decir, ahora mismo no sabemos, no estamos seguros de que vamos a saber el origen y iremos trabajando. Si él ya tiene una intuición, si él ya sabe algo que hoy mismo no puede demostrar, una vez más, cállate. No digas nada. Porque lo estás es lo desarrollando. mismo que un Porque periodista. hay una investigación. Es lo mismo que un periodista que sabe, y a todos nos pasa, que sabemos tenemos determinada información, además la información nos parece creíble, pero si no la puedes demostrar, es irresponsable sacarlo a la luz. Te callas y ya está. Eso es lo que no hace el peladero. Otra vez, nada más mencionar al peladero, tienes la legión de personas diciendo que Zamora es un tipo dignísimo, que no se ha dejado vender. Ha sido espectacularmente irresponsable en el peladero. Ha hecho daño a muchísima gente que no se lo merecía. Ha difundido rumores que no estaban fundamentados. Información falsa. Cuando a veces... News. No, fake news, totalmente. Fake news. Es más, aunque el 100%, que no es verdad, de lo que publique fuese cierto, no tiene derecho a publicarlo, es pura deontología periodística. No tienes derecho a publicar cosas si no vienen avaladas por fuente. Es que me lo dijo un espía estadounidense. No lo pones en el periódico. No tienes ningún espacio para eso, porque los medios de comunicación masivo tienen que ser capaces de demostrarle al lector cómo han llegado a esa conclusión. Y ahí el tema es muy profundo porque afecta a algo que está pasando ya a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, y es el descrédito de la verdad hasta cierto punto, el descrédito de la información bien fundamentada y el hecho de darle a cualquier verdad, a cualquier fuente diferente. Bueno, una credibilidad que no tiene. Pero aquí hay digamos, una espada de doble filo para Nery Ramos. Él está diciendo, adelantando que hay una investigación en avance que se está desarrollando. Entonces, si él está en este momento fijando que hay un punto en el futuro en donde se va a aclarar este tema, él está poniéndose, digamos, la soga al cuello, porque tiene que entregar resultados de que hay una intencionalidad de toda esta campaña de desinformación, porque él está diciendo que hay alguien detrás. Por eso mi primer punto es que lo primero no lo va a poder comprobar y va a quedar mal. ¿Ya? Y si queda mal, se daña la credibilidad de la institución. Y lo segundo es lógico, toda bola, todo rumor tienen una intencionalidad. Otro ejemplo es que Guatemala lo tenemos que entender a partir de ejemplos. Vamos con los bancos. Aquella bola bandida, ¿verdad? Aquella bola bandida que alguien, y ahí sí, que lo tenía bien pensado, que metía gente a las colas de los bancos a hablarle a los que estaban haciendo cola, y de repente teníamos casi que una corrida bancaria en el país, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuál es mi punto? Mi punto, e insisto, es que las bolas podemos verlas teóricamente y todos los podemos analizar, pero siempre sí en Guatemala tienen efectos muy... Por otros lugares tal vez te vas a ver el balance del banco y todo, no lo crees, pero aquí son pérdidas enormes las de un banco, solo por las bolas y el rumor. Yo voy a este caso concreto. ¿Qué efecto grave político ha generado estas bolas de los últimos días? Ahorita el temor en muchas escuelas donde empezaron y sobre todo colegios donde empezaron a repartir unas cositas así de papel, ¿verdad? Del cuidado, y sobre todo ciertos lugares, pero la mayoría se lo atribuyen a los mareros. En términos lo políticos, como la fuente original de los estabilidad mareros. Política, porque sinceramente escuchando al director Ramos da la sensación de que está hablando de un macroplan. De hecho, no da la sensación, está hablando de un macroplan, una especie de plan para generar sensación de inseguridad. Eso es para afectar la opinión pública. Para cambiar la percepción. ¿Ok? Bueno, pues aceptemos esa tesis, que ya digo, es un poco irresponsable que lo haya dicho así. Pero lo han conseguido. Han sido capaces de afectar la opinión pública en todo esto. Mi sensación, y hay que ser honesto con esto, sensación es que no. ¿Por qué digo sensación? Porque no tenemos forma de saber qué opina la gente en este país si no tenemos encuestas constantes dándonos esa información. Si no, Twitter no sirve absolutamente para nada
para describir percepciones. Esto es una herramienta completamente anticientífica, se utiliza en Twitter, la muestra está sesgada, la gente que participa... Bueno, Daniel, pero si un grupo llega a venderse como un hacedor de campañas mediáticas o de campañas de desinformación, el no contar con una data les funciona. No, claro, por eso digo. Pero yo lo estoy diciendo el net center de dos personas vendiéndose como aquellos que están cambiando. Sí, pero es que ese es el punto, en la ausencia de data, pues, en la ausencia de las encuestas que decís, aunque sea Twitter, pues. Cuando no, realmente en algunas personas, bueno, pero es que ahí es donde nosotros tenemos que ser responsables. Nosotros tenemos que ser responsables y decir, señores, no se crean Twitter. Twitter es un espacio completamente imaginario en ese sentido. No es los call centers, para poner el ejemplo que está diciendo, no sirven para nada. Quien sea que esté financiando net centers está tirando su dinero, porque no sirven, estos mulas que están todo el día en Twitter no sirven absolutamente para nada, a ver si se enteran. Hay alguien que está estafando, no se sabe bien a quién, que está pagando net centers. Y que cree que Twitter es una encuesta a nivel nacional. No, y que cree que cambias la percepción y que tienes una... Miren, les están estafando, sea quien sea que está pagando a todos estos... Un candidato presidencial creerá que si es trending va a salir de primer lugar en las sondeos de opinión. No va a pasar. Disculpe, pero no va a pasar. No es así. Con esa estrategia la cantidad mágica, de gente activa en Twitter es muy pequeña dentro de la sociedad, muy pequeña, no es representativa para nada, no son votos. Y solo poner tonterías en Twitter sobre cada quien que salga opinando contra la opción que sea que están defendiendo estos net centers no sirve absolutamente para nada, porque los mismos usuarios de Twitter se dan cuenta enseguida que eso es un net center. Quien no sea, por eso yo digo, todas estas estrategias a mí me suenan a cosas del pasado, sinceramente. A estrategias completamente fallidas que irán desapareciendo en la medida en que nos vayamos fortaleciendo como sociedad. Porque de verdad no sirven absolutamente No, en la para medida nada. que tengamos más datos, más información es que la bola certera, se mueve con datos. Sí, exactamente, la única forma que tenemos es anteponerle los datos. Y yo voy al caso de los bancos, le puedo poner el caso de los japoneses, el caso de eso, porque hemos tenido tantos casos con consecuencias reales para en términos de dinero, en términos de vidas, en términos de zozobra social, que en las bolas parecerán tan sencillas, pero sí tienen un efecto. Al final, cuando las estudiamos, sí tienden a tener un efecto. Y por eso termino con el caso de los bancos, pues mira... Ante falta de datos y de información certera, pero ¿cuál ha sido la última quiebra de banco basado en bolas creadas en WhatsApp? Una vez más. ¿Cuál ha sido la última? No ha habido ni una caída de banco. Ni una. No. Desde luego por bolas en WhatsApp no ha habido ninguna. Pero preguntarle a los bancos que fueron víctimas de eso, ¿cuánto perdieron? Bueno, pero ¿en qué bancos? ¿Cuál? ¿La última quiebra de banco? No tiene nada que ver con rumores. Quiebras no ha habido, pero sí hubo pérdidas. Bueno, al final de cuentas existe un marco normativo que impide que se difundan este tipo de noticias del sistema financiero. Eso y me puedo creer que tienen pequeños shocks, pero realmente a largo plazo no son grandes pérdidas. Pero sin duda yo creo que se le da si hay alguien que está sacando dinero porque hay una bola, bueno, en fin, si, ya digo, puede pasar en un corto espacio de tiempo, pero si por ejemplo de Banrural, que no se ha podido decir más de ese banco, empezando por Rosenberg y acabando porque han metido... Peña. Exacto, Fernando Peña, que está en la cárcel. Y ese banco, pues no sé hasta qué punto se ha visto perjudicado así enormemente por esta clase de rumores. ¿También la estrategia de Guatebola ya también fue parte de la Pues yo espero política? que no. Yo creo que esta es una sociedad que cada vez está siendo más abierta, más transparente, donde hay mayor calidad de discusión y que poco a poco vayamos avanzando en este camino. Y quién sabe si esto de Guatebolas va a ser una república a enterrar algún día, a desaparecer. Eso sería lo de... Y solo con información y datos. Y con información y datos. Siempre va a quedar algo... Que seamos autocríticos de todo lo que recibimos. Siempre va a quedar algo para el rumor, pero desde luego que no Pero va a ser menos. Y va a ser tan pequeño que te lo vas a identificar muy rápido. El cotilleo que sea parte del Bronx, pero no de los titulares. Para empezar, no, pero es que yo insisto, para los que siguen diciendo que estamos aumentando la bola, el titular nos lo dan las autoridades que se hacen referencia a esto. Y que no hagan del cotilleo parte de su referencia a las autoridades, por favor. También. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Estuardo, por esta hora de análisis interesante del concepto de Guatebolas. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.